Le doy la bienvenida a nuestro querido Eddie Small, que ya está en el estudio virtual de Sin Máscaras. Querido Eddie, buenas tardes, bonito inicio de semana, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Un abrazo desde aquí y un abrazo, por supuesto, a todos los ciudadanos, conciudadanos que están dentro del territorio y fuera del territorio escuchándote, y hasta a los que nos aman y hasta a los que no nos aman mucho, por decirles las netas y la verdad. Excelente, querido Eddie. Eddie, el día de ayer fue un día surrealista. El gobierno de la Ciudad de México dice que asistieron 12,000 gentes. El gobierno del presidente López Obrador dice que asistieron 60,000 gentes. Y ellos dicen que acudieron 720,000 gentes. Disparejos bastante los números, la irrealidad, las consignas, el odio. Indio de Macuspana, patarrajero, cuando les preguntaban acerca de qué opinaban sobre la reforma, lo único que decían es que no querían que desapareciera el INE, pero cuando les contaban que si querían que desapareciera los diputados plurinominales, la reducción del financiamiento de los partidos políticos, decían que sí, o sea, estaban de acuerdo con la reforma sin saberlo. El Bester Gordillo, líder sindical, Roberto Madrazo, defraudador, profesional. No, 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 no. Los peores intereses de México reunidos en un solo lugar. Eddie, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el evento del día de ayer? Bueno, número uno, que no me parece que sea relevante la cantidad de personas que fue, y esto lo explico por qué, porque como lo vimos, muchos lo que querían era, en sus discursos y las distintas entrevistas que les hicieron, era todo contra el presidente, o sea, al grado de que una señora así, o sea, se las podría actuar: ay, yo nunca he venido a una marcha, ahora sí vine, porque este señor nos quiere destruir al país, ya es comunismo, ya solamente nos quedan 3 meses y este señor se queda 3 meses más en el país, entonces se va a destruir México. O la otra señora que en la entrevista dijo: ay, es que yo fui con la señorita que trabaja en mi casa, con la gente que me ayuda, y me dijo que ella no sabía nada de la reforma y de esta marcha. ¿Qué vamos a hacer si ellos no saben nada? Estamos perdidos. Luego vi otra señora que dijo que quieren destruir al INE y que quieren secuestrar al INE y que ya le van a quitar su credencial de elector, que para eso es la reforma, y que el presidente se quiere quedar con el INE y que así para que el que venga o la que venga se quede con el INE. Otros también dijeron que era para quedarse en el poder. Lo más extraño de todo esto es que se supone que es gente que estudió y anda inventando cosas y cosas en vez de leer una reforma. Entonces yo pregunto, pero ya con mi voz: señores, así hubiese marchado 1,000,000 de personas, miren cómo se las estoy dejando, 1,000,000 de personas, 1,500,000 de personas, reflexionen, el padrón es de 94 millones y pico, ese es el total del padrón. Si marcha 1,000,000, ¿cuál es la diferencia? Ahí no se gana en las urnas. El día que ustedes realmente demuestren en una encuesta como la que hizo el INE que un porcentaje realmente grande no quiere la reforma, entonces lo entenderíamos. Pero armar una marcha, que están en todo su derecho, o sea, en México hay libertades, de privilegiados que llevan sus acarreados por sentirse electoralmente derrotados, pues sorry, esa es bronca de ustedes. Pero con 1,000,000, 1,500,000, 2,000,000, 3,000,000, si quieren, o sea, whatever, me da igual. Son 94 millones en el padrón, de los cuales no votan los 94, votan una cantidad un poco más reducida, pero pues nada más ustedes saquen porcentajes. Acuérdense que yo soy un hombre de números. Entonces yo dije, ¿por qué me voy a poner a discutir y voy a andar con la narrativa y la retórica si todo esto es para tratar de debilitar el 24 y para tratar de debilitar al presidente? Ok, si esa es la verdad y eso es lo que quieren,
pues no les salen las cuentas y les va a llegar el 24 y les va a llegar el agua al cuello. Y recuerden que en el 24 vienen gubernaturas, presidencia y también se escoge toda la parte legislativa. Entonces, pues ojo mis chavos, en vez de estar perdiendo el tiempo, insultando al presidente, denigrándolo, haciendo groserías, amenazando a sus adversarios como lo hizo Alarraqui y señor Lozano, que ahí está el video, amenazando a Alito de una manera de lo peor. Así son, dense cuenta, ciudadanía mexicana, dense cuenta. De este lado de la historia, nosotros no amenazamos, nosotros no amedrentamos, nosotros dejamos que marchen hasta en paz, no hubo ni siquiera ni un tipo de relajo ni nada. Y del otro lado, amenazan a la ciudadanía, la insultan, la calumnian, la denigran y luego hasta sus propios compañeros los amenazan de que hay de ellos que vayan a votar porque entonces si no les va a ir de la chi. Entonces yo les pregunto, ustedes ciudadanos mexicanos honestos, ¿por quiénes votarían? ¿De qué lado de la historia estarían? ¿De seres humanos con corazón, con fraternidad, con inteligencia, que te explican de qué trata la reforma, que te hacen ver números? ¿O simple y sencillamente el otro lado que es agresividad, calumnia, insultos y denigración? Yo creo que está muy claro, no se ha dado cuenta la oposición, y hablo de la oposición golpista, porque hay gente también muy decente en la oposición, no lo voy a decir que no, pero la golpista no se ha dado cuenta que si siguen con la agresividad y si siguen insultando, sea en redes sociales, sea en personas, sea como sea, van cada vez a perder más elecciones. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no está dispuesto a votar por gente que después sabe que va a tomar, imagínate, pónganse a pensar esto. Si un Alarraqui, un Lozano, una Lili Telles, un Fox, estoy hablando etc, esta diputada Teresa Castel, imagínense si ahorita que no tienen gran poder, se ponen a decir croqueteros, morenacos, nacos, indios, indígenas, muertos de hambre. la gente con sobrepeso, ustedes si no hacen esto, yo les va a llevar la chi. Imagínense de presidentes. ¿Cuándo ustedes han visto al presidente después de todo lo que le han hecho? Que el presidente les hable de esa forma, les grite de esa forma, los insulte con groserías, los denigre. Lo único que él siempre ha dicho es no al clasismo y al racismo, pero bueno, en todo el mundo no queremos clasismo y racismo. O sea, esta no es una bandera única, es una bandera universal. ¿A quién le va a gustar que lo estén discriminando por su color de piel, por su complexión a nivel corporal o física, o porque tiene una religión, o porque tiene una ideología, o porque, bueno, ¿qué les puedo decir? Tanta cosa que hay, o por su capacidad socioeconómica? Eso es universal, a nadie nos gusta, eso no es una bandera única, que no se pierdan. Entonces, cuando dice el presidente no al racismo, no al clasismo, no al elitismo, no a la denigración, no al insulto, no a la calumnia, es universal. Son cosas que a nosotros particularmente no nos gusta que nos hagan como seres humanos. Hasta en nuestra propia escuela, universidad, centro de trabajo, calle, transporte público, pues salimos y defendemos cuando vemos un acto racista, discriminatorio, elitista o de cualquiera de otro tipo. Entonces ahora no me vengan que el presidente es alguien surrealista, más bien es demasiado realista, y los surrealistas son ellos, porque lo vuelvo a repetir, salieron a marchar una bola de privilegiados con sus acarreados por sentirse derrotados electoralmente. Esa es la verdad, o electoralmente derrotados. Lo repito, porque luego yo sé que sacas tus extractos. Salieron a marchar una bola de privilegiados con sus acarreados por sentirse electoralmente derrotados. Esa frase resume todo esto que vivimos, porque sí había ciudadanía, porque sí había ciudadanía que se siente privilegiada, porque sí había acarreados y porque saben y se sienten electoralmente derrotados. Para mí, ese sería el resumen de esto que sucedió. Y otra cosa nada más agrego es, señores, si hay 94 millones en el padrón para votar, ustedes así digan que su marcha fue de 1 millón o 1,5 millones, 2 millones o 3 millones, versus la encuesta del INE donde dice que el 70% sí quiere la reforma electoral,
el 70% de la encuesta, y que fue una encuesta del INE. Díganme ustedes cómo le van a hacer en las urnas. Más bien deberían de estarse ocupando, en vez de insultar, calumniar y hacer todo este tipo de cosas, que está mal, porque lo de la marcha está bien, todo el mundo tiene derecho, pero ¿por qué salir a insultar, a calumniar, a denigrar, como lo hicieron varios? Porque tampoco lo podríamos generalizar, ¿verdad? Y pues ahí vimos muchas cosas. Por ejemplo, Hans, no sé si te tocó ver cómo entrevistó a un señor y le dijo, sí, a mí me trajeron, yo vengo a marchar por el INEA. Sí. Efectivamente existe el INEA, pero pues eso quiere decir que no sabía nada. Ahora yo me pregunto, acabamos de ver la marcha de España, donde vimos que estaban marchando por la parte de salud pública. ¿Dónde tuviste, Manuel, o la audiencia? Y como esto se va a redes, también pregunto, ¿dónde ustedes vieron que el contingente estaba uniformado con cachuchas rosas, playeritas rosas y todo lo demás? ¿A quién quieren engañar? O sea, ¿a quién quieren engañar? ¿Cuándo habíamos visto estas marchas? Por supuesto que esta marcha también tuvo mucho que ver con los partidos, y entiendo por qué tenga que ver con los partidos, porque los partidos son los que se están sintiendo afectados en la reforma electoral, no hay que hacernos güeyes. ¿Y por qué habría también muchos políticos? Porque también se están sintiendo afectados en la reforma electoral, porque ¿qué dice la reforma? Reducir completamente y drásticamente el presupuesto del INE y reducir la cantidad de legisladores, diputados y senadores, y pues de esa manera hay mucho dinero en juego. Para que tengan una idea, porque yo soy un hombre de cifras, se podría con esta reforma electoral, si se lleva a cabalidad, ahorrar 120,000 millones de pesos en un sexenio, 20,000 millones cada año. Así que, ciudadanía, despierten. Yo no les voy a hablar de críticas, de eso. Yo estoy hablando de argumentos y sustento y fundamento. Y tampoco me voy a poner a insultar a nadie. ¿Por qué? Porque definitivamente, por más insultos que recibamos, a los que sí sabemos debatir y hablar, nosotros no vamos a caer en eso, porque nosotros sí tenemos una buena educación desde nuestras casas y valores. Correcto, querido Eddie. Permíteme preguntarte acerca de los que convocan, porque si uno analiza la lista minuciosamente, es criminal y no es un adjetivo ni una determinación usada a la ligera. Marcharon al lado de asesinos, de represores, de Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, un hombre que desapareció activistas sociales mientras él era gobernador en el sur de nuestro país, al lado de líderes sindicales corruptos como el Bester Gordillo, al lado de líderes partidistas señalados de corrupción, prepotencia, lavado de dinero como Marco Cortés, Jesús Zambrano, Alejandro Moreno Cárdenas, al lado de criminales impunes como Margarita Zavala, el propio expresidente Fox, al lado de personas fraudulentos en términos electorales como Roberto Madrazo, como Santiago Krill, que en el caso de Roberto Madrazo, Eddie, a mí me parece extraordinario la presencia de Madrazo en la marcha. ¿Quién iba a decir que el Bester Gordillo y Roberto Madrazo iban a marchar juntos, de pasar de ser los acérrimos rivales y enemigos a estar juntos en una misma causa? Y en el caso de Madrazo es todavía más impresionante porque hace 28 años, querido Eddie, Andrés Manuel López Obrador compitió contra Madrazo en el 94 por la gubernatura de Tabasco, un fraude electoral de dimensiones exorbitantes. Hace 28 años Andrés Manuel marchó en contra de un fraude electoral, en contra de Madrazo. Ayer Madrazo marcha porque hoy López Obrador es presidente. ¿Cómo da vueltas la vida, querido Eddie? Pero al final son esos intereses económicos. El de Gustavo Hoyos, de Hoyos Walter, el hombre que fue a arrodillarse ante el rey de España pidiendo intervención en nuestro país, a través de Claudio X González también, y también de líderes de opinión, y de intelectuales, y de académicos, y de José Narro, el ex rector de la UNAM y el secretario de Salud de Peña, que dejó 300 hospitales en obra negra. O sea, todo este andamiaje, todo este colectivo disfrazado de sociedad civil, cuando son los peores intereses de los poderes fácticos que han gobernado toda la vida este país, por lo menos los últimos 40 años. Pues yo lo que les preguntaría a todos ellos es, ¿por qué no los vi marchando por Ayotzinapa? ¿Por qué no los vi marchando por Aguas Blancas? ¿Por qué no los vi marchando por la guardería ABC? ¿Por qué no los vi marchando por Acteal? ¿Por qué no los vi marchando por todos los abusos y el saqueo? ¿Por qué no los vi marchando
porque a ninguno de ellos los vi marchando tampoco, de los que acabas de mencionar, por el Fobaproa, tampoco los vi marchando por todo el saqueo a Pemex y el saqueo a la Comisión Federal de Electricidad, tampoco los vi marchando por cuando le arrebataron y destruyeron el IFE para instituir o fundar el INE, todo para poner una dictadura para Lorenzo Córdoba, porque no hay que engañarnos, que no se engañe la sociedad. ¿Por qué no salieron a marchar millones cuando destruyeron efectivamente el IFE para fundar el INE solo con una premisa, para que se quedara Lorenzo Córdoba más tiempo y no se perdiera toda esa inercia fraudulenta que traían entre un grupito que sabemos de conservadores, muy conservadores, que se dedican a hacer la cúpula del INE? Así haya otros presidentes de consejo del INE, siempre va a estar esa cupulita. Y sabemos perfectamente bien de quién hablamos, porque desde ahí fue donde se articuló y se formuló. Lo que pasa es que la presión social ha sido tan grande. Lo que pasa es que Andrés Manuel López Obrador logró levantar un movimiento en el 2018 y desde mucho antes, porque fueron muchos años de lucha, que le tuvieron que realmente respetar la voluntad ciudadana, que era millonaria, hablando de más de 30 millones de personas, porque sabían que si no, se podía levantar el pueblo. Que no se hagan mensos, porque yo sí lo sé y muchos de nosotros también tenemos conocimiento. Ellos lo que hicieron fue medir riesgos. En toda compañía hay un área de riesgos. Bueno, pues en toda estructura política también hay una área de riesgos y alcances, y lo miden, y también en toda institución. Midieron el riesgo y dijeron, si a este cuate ahorita le hacemos lo que le hicimos en el 2006, se nos sale de control el pueblo y se arma una revolución. Y no estoy bromeando, lo estoy diciendo en serio. Entonces, cuando salen también con su estupidez de que, pues, ese es el IFE que le dio el gane el INE que le dio el gane a Andrés Manuel López Obrador. No, el gane se lo dimos todos nosotros, los que votamos en mayoría por ese cambio, no sin antes que muchos de nosotros vivimos asustados por la campaña de un peligro para México. Y en el 2018, con el hartazgo, nos fajamos los pantalones y dijimos, vamos por un cambio. Pero no fueron ustedes los del INE, fue el miedo que tenían de que saliéramos todos. Y ahí sí no iba a ser una marcha de a ver a quién los disfrazábamos, de qué cachuchas y de qué todo. Ahí salía el pueblo entero vestido como fuese. Pero bueno, qué bueno que marcharon, qué bueno que ya se dieron cuenta de qué se trata, qué bueno que ya se dieron cuenta que ni juntando, yo estoy diciendo hipotéticamente 1,5 millones, 2 millones o 3 millones, la hacen en las urnas. Y con esto lo que quiero decir es que alguien que sí es inteligente y que tiene estrategia, abandonaría la estrategia de la agresión, la estrategia de la denigración, la estrategia del insulto y de la calumnia, y la estrategia de pensar que en ese tipo de ejemplos es donde se gana en las urnas. Eso se gana de otra manera, se gana construyendo un proyecto de nación donde cuando llegues a la silla demuestras y cumples. Han estado criticando muchísimo lo del tipo de cambio, cuando yo desde 2020 dije lo que iba a suceder y se cumplió contra todos los analistas, y lo tengo por escrito, y lo voy a poner en mi libro, como todos esos analistas en el 2020 y gente que se dedica a golpear me escribió, porque le tomé screenshot, que el dólar se iba a ir a no sé cuánto, que íbamos a perder el grado de inversión y que la íbamos a pagar muy caro. Y discúlpenme, pero yo les proyecté lo que iba a pasar con la economía 2 años antes y se cumplió. ¿Por qué? Porque yo sí analicé el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque me puse a hacer números y porque no soy un irresponsable de salir a asustar a la población, como siempre estuvieron acostumbrados ese tipo de gestión. Y otra cosa, porque si ustedes fueron tan fregones en todos esos sexenios, nunca tuvieron una revaluación de nuestra moneda. Es el primer sexenio, contando después de pandemia, guerra, crisis inflacionaria y crisis energética y alimentaria en el mundo. Y nuestro peso está revaluado, no devaluado, contra todas sus proyecciones chumelescas y loretescas de 30 y 35 pesos
iba a costar $1. Imagínense nada más el daño que ustedes le hubieran hecho caso a esta bola de mequetrefes. ¿Por qué? Porque hubieran ustedes perdido muchísimo dinero si hubieran comprado los dólares a como estaban en ese momento que los asustaron. Pónganse a pensar que estos mequetrefes de la información se dedican a perjudicar a la población, porque si ustedes le hubieran hecho caso a esta gente, estarían ahorita ustedes con 20 o 30% menos del valor de su dinero por haberlo cambiado a dólares. Mucho cuidado, mucho cuidado con estos mequetrefes de la información, porque así fue como nos asustaron para el peligro para México, porque así dijeron que íbamos a hacer Venezuela, porque así dijeron y nos asustaron que Andrés Manuel nos iba a expropiar. Y 1000 cosas más que están haciendo ahorita con lo del INE. Es la misma historia revolcada. Despierten, mexicanos. Es la misma estrategia revolcada esto de que quieren quitar el INE y destruir el INE y robarnos la democracia. Así también dijeron que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, que iba a convertir México en Venezuela, que iba a expropiarnos y que iba a pelearse con todos los empresarios. Y nada de eso sucedió. Ya no se dejen engañar. También dijeron que el dólar iba a estar a 30, 35 pesos. Despierten, mexicanos, despierten. Esta es una lucha de todos para todos. Esto no podemos seguir engañándonos por esta bola de gente que solamente quieren manipular y que pagan para poder hacer todo este tipo de cosas. Quizás ellos tengan la cartera llena, pero nosotros tenemos el corazón por México lleno y no lo vamos a permitir. Basta ya. Esa es la lucha. Basta ya, y por eso ninguno quiere debatir conmigo. Madrazo también se le abrió, no quiso debatir. Bien que me contestó un tuit, en cuanto lo reté a debate, desapareció bajo una piedra. Y así todos. Entonces yo les digo una cosa, si ustedes tienen la verdad en la mano, los reto a todos ustedes. Vamos a un debate, yo solito contra todos. Órale, pónganme a 20, porque lo que me digan se los voy a contestar, porque aquí hay verdad histórica, porque aquí hay algo que ustedes no pudieron lograr. Y ustedes no tuvieron una pandemia, ni guerra, ni crisis global. No pudieron lograr ni siquiera mantener el valor del peso bien. No pudieron lograr mantener récord en las reservas. ¿O que ya se les olvidó que al final del sexenio de Salinas y el principio de Cedillo prácticamente quedaron vacías las reservas con 6,000? O sea, en el Banco de México, ¿me van a venir ustedes a decir a mí? ¿Me van a venir ustedes a platicar a mí? ¿Cómo endeudaron cuando tenían las vacas gordas, no vacas flacas? Con Andrés Manuel López Obrador, el petróleo en la pandemia llegó a negativos. Ustedes tuvieron bonanza, vacas gordas. ¿Qué hicieron con el país? Sumirlo en la peor violencia y derramamiento de sangre, sumirlo en una fábrica de pobres, en una fábrica de desigualdad, en una fábrica donde nadie podía hablar porque te mataban o te encarcelaban. Basta ya, en una fábrica de robar las tierras, como le robaron a tantos indígenas y a tantos pueblos sus tierras, que ahorita este presidente las está devolviendo. Basta ya, en una fábrica de agacharse contra Estados Unidos y los demás y nunca ver el valor de México, en una fábrica de ceder nuestra soberanía energética, nuestros recursos naturales, en una fábrica de ceder territorio. Basta ya. Aquí está la verdad en la mano. Yo no necesito irme a marchar a ningún lado. Ojalá y todo esto lo hagas en videos cortos, Manuel, y se vaya a todas las redes. El pueblo de México tiene que saber y tiene que despertar dónde estábamos parados y dónde estamos parados ahorita, sin engaños, sin manipulaciones. Correcto, mi querido Eddie, y ten por seguro que así será en las próximas horas en redes sociales. Eddie, para finalizar, porque creo que es muy importante apuntar, ¿a dónde crees que lleve el destino de la reforma electoral? ¿A dónde crees que transite la reforma electoral? ¿Crees que se pueda contar después de tanto, que si el INE dijo que 9 de cada 10, que si salieron a marchar tantos? Es decir, hay un debate. Por primera vez, el pueblo de México está discutiendo de las dos partes, tanto de la derecha como de la izquierda, la misma reforma. Ese tal vez sea uno de los grandes logros que tenga esta administración, la politización y la democratización del debate público, que no quede el debate y las opiniones en los analistas, en los egresados, en los doctorados. No, 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 no. También está quedando en toda la ciudadanía. Querido Eddie, ¿en dónde crees que finalice este debate de la reforma electoral? ¿Con una aprobación en el Congreso de la Unión o con el mismo destino de la reforma eléctrica? ¿Qué avisoras? Pues mira, lo veo muy, muy, pero muy, 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 muy complicado por este tema. Y lo voy a decir así, lo cual es complicado. Porque hay mucha presión
en la parte legislativa porque esto no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque tienen que entender una cosa, todo este pleito es por lana y por poder. No es un pleito de querer destruir a INE. A ver, nada más por favor, ciudadanos, si fuese un pleito por destruir una institución como el INE, ¿por qué no hubo pleito cuando destruyeron el IFE? Para cambiarlo con el INE y para dejar a Lorenzo Córdoba, porque ahí acordaron, porque ahí les convino, cambiaron 74 estatutos que tenía el IFE, estúdienle. Y cuando fundaron el INE, ese fue un cambio de 74 estatutos. ¿Por qué no los leemos? ¿Por qué no les refrescamos la memoria? Pero ¿saben por qué no nos sacaron a marchar? Porque les convenía, porque había un chorro con eso de poder, porque ahí no estaban afectando sus intereses económicos ni políticos. Pero ahorita, con esta reforma que le da el poder ciudadano, que hace y reduce la cantidad de dinero a los partidos, la cantidad de dinero al INE y la cantidad de dinero que va a reducir, valga la redundancia, con la reducción de legisladores, y por eso ya les hice la cuenta de cuánto realmente, imagínense lo que se puede hacer en un sexenio con 120,000 millones de pesos, pues bastante, es bastante lana, no es poquita lana, es bastante lana. Son 20,000 millones de pesos aproximadamente el cálculo al año. Entonces, como no es un clamor ciudadano el que ¿cómo les explico? Sino más bien es un clamor legislativo y de partidos y de gente que está muy interesada, porque ustedes me podrían preguntar, oye, pero ¿por qué hay ciertos intereses económicos también ahí? A ver, vamos a hacer este ejercicio. Ya saben que a mí me gusta que pensemos, no decir las cosas por decirlas. Toda esa lana, ¿en qué bolsillos creen que también cae? Pues en las de muchos del poder económico, porque el INE hace gastos, invierte, tiene gastos administrativos, tiene gastos de gestión, tiene gastos de contratación. Los partidos contratan publicidad, contratan medios, tienen gastos de gestión, gastos de administración, gastos que se va a una derrama tremenda. Y pues por supuesto que también en la parte legislativa, pues al reducir es menos oportunidad de que más gente tenga un sitio y gane una lana porque les pagan muy bien. También tienen muy buenos sueldos en sus dietas, que así se llaman. Para los que no saben, no tienen la obligación de saberlo. Así se les llama, dietas, a lo que perciben. Entonces, más todas las prestaciones. Bueno, pues si ya vimos que hasta uno en el INE de aguinaldo se lleva 700,000 pesos. Pero a lo que voy es que podrían preguntarse, ¿y por qué el poder económico? Porque el poder económico siempre ha estado acostumbrado a estar ligado al poder político y se hacen grandes negocios. Con Andrés Manuel López Obrador, al desarticular todo este sistema mafioso, porque es la verdad, y separarlo, lo que hizo es que se perjudicaran muchos bolsillos. ¿Qué pasa? Que si ahorita, por ejemplo, reforman todo esto, menos oportunidad ven esos que sí hacían compadrazgos, como lo de la venta de medicinas y todo lo demás, que como ustedes saben, estaban en poder de muchos de ellos, porque hay que decir las cosas como son, pues se desaparecería para siempre. Entonces ellos agarran y su filosofía, porque yo ya los leí perfectamente bien, y dicen, a mí no me importa invertir 50 millones de dólares para golpear, porque prefiero invertir 50 millones de dólares para golpear y que el siguiente sexenio ya vuelvan a mí, pero 10 veces más, a no invertirlos y que pasen 36 años más donde yo no pueda hacer negocios. Fíjense bien, cuál es la mentalidad, porque había mucha gente que no entendía por qué están metiendo tanta lana al golpismo blando y por qué hay este despilfarro de lana. Porque todos esos están diciendo, yo prefiero ahorita meterle un billetototote para destruir y así volver a regresar y obtener todos los privilegios que tenía cuando estaba asociado el poder económico con el político y los demás poderes. Hoy en día, esto es lo que también trajo Andrés Manuel López Obrador como parte de la transformación, la separación de esto. Y poco a poco vamos avanzando, son los cimientos. Por eso es muy importante que el proyecto continúe y continúe bajo las premisas que tiene designado el proyecto alternativo de Nación de Transformación de Andrés Manuel López Obrador, porque si llega alguien más del movimiento y lo destruye todo eso, pues no valdría la pena tampoco, lo digo. O sea, aquí la idea es la continuidad.
Entonces, ya entendieron por qué con Trump se invirtió desde Wall Street más de $1 billón para quitarlo, porque dijeron, no importa, ¿qué prefieres? Que entre todos hagamos una vaquita y le metamos $1,000 millones para tronarlo y después volver a recuperar nuestros fueros económicos y nuestro compadrazgo y nuestro amiguismo y el lobbying que se hace también allá, o quedarnos calladitos y pues el movimiento trumpista puede quedarse 40 años, es más, a lo mejor ahorita hasta va a regresar, hay una gran posibilidad, pero de que lo tumbaron, ¿eh? Y metieron toda la lana del mundo y a los medios y medios corporativos y bueno, es un desastre. Entonces a lo que voy es mucho ojo, tenemos que estar muy organizados los mexicanos y cuando se haga una marcha de mexicanos no va a ser de 200,000, 100,000, 80,000, vamos a salir a lo loco porque no necesitamos nadie que nos pague para salir a exigir nuestros derechos y no necesitamos ningún mexicano salir a que nos paguen para decir que no queremos a los otros de regreso y que no queremos esas malas prácticas en el país nunca más. Correcto. Mi querido Eddie Small, yo te agradezco como siempre que nos acompañes en estos llamados y sobre todo tus respuestas muy generosas a estos espacios informativos de Sin Máscaras y de los reporteros MX. Hay que cerrar como siempre agradeciéndote por tu presencia y también con tus redes sociales. ¿En dónde te podemos encontrar? Sobre todo en Twitter, que más al rato te aseguro que estará circulando parte de esta entrevista. Y que verdaderamente ha tenido un exitazo que subes en todos lados. La verdad, yo ahí sí me quito el sombrero por ti, Manuel, y por la gente. Hay que de verdad hay que darles un aplauso a los mexicanos, somos un ejército. Cada vez que subes un video de estos, tanto a Twitter, que tú sabes que no es muy de videos, dispara en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todos lados, y los extractos que haces de a 2 minutos o 3 minutos en los que las redes que caben más o 4, y en Facebook que cabe un poco más, que me gusta mucho, lo haces muy, muy bien, de verdad, muchas felicidades. Creo que sí Eddie. tengo que reconocer que tú, Meme, el de Conexión, o sea, como que saben por dónde, saben hacerlo muy bien. Yo soy remenso para eso, yo soy muy bueno para analizar, muy bueno para hablar, muy bueno para tratar de explicarles de una manera coloquial como yo siento de ciudadano a ciudadano, pero creo que sin ustedes no seríamos nada. Y por eso cuando me preguntan, ¿abre el canal de YouTube? Les digo, no, porque los buenazos son ustedes. Entonces, eso es increíble, que entre ciudadanos hagamos una mancuerna. Y pues se los agradezco mucho y como buenos periodistas que son, la forma en la que preguntan, todo como lo estructuran, cómo los veo que están en la calle también reportando muchísimo. Verdaderamente felicidades. Felicidades por este ejercicio, es un gran ejercicio ciudadano para todos y hay que continuar haciéndolo y continuar compartiendo todos los videos, porque entre más millones los ven, más millones salen del desengaño. Y eso es, o sea, salen más bien del engaño y van al desengaño. Eso es lo correcto. Y bueno, pues un abrazo. A mí me pueden seguir @edismol en Twitter con el palomita azul y en Instagram @edismol_ es oficial con la palomita azul, ahí les contesto en ambas redes, hay mucho movimiento ahí. Y Manuel, te quiero mucho, te mando un abrazo, sabes que se te aprecia de aquí el corazón. Ahora que regrese a México, nos vamos a ver a la Ciudad de México, porque no ando por allá. Tenemos pendiente irnos a cenar tú y yo. Tenemos ese pendiente, querido Eddie. Un abrazo del tamaño de Saturno, sabes que es recíproco, y abrazos a donde quiera que estés, querido amigo. Y un abrazo a toda la comunidad mexicana dentro y fuera del territorio. Los amo, los adoro y nunca cambien. Adiós. Eddie Small hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.